Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Subrayadas, un espacio para quienes encontramos refugio en las historias. Ponte cómodo y acompáñanos a platicar. Y bienvenidos al episodio número 5. 5. Ya, ahí vamos, ahí vamos. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo que anda muy trendy ahorita, Sí. muy de Y modita. muy también polémico. Sí, sobre todo muy polémico. Y qué curioso porque este tema fue polémico en los 1840 y tantos y vuelve a ser polémico ahorita en el 2026. 26. Es que es una historia que yo creo que va a ser polémico, o sea, va a seguir siendo polémica Siempre. por todos los tiempos, por todos los siglos de los siglos. Así es. Así que, si no han adivinado, hoy vamos a hablar de Cumbres Borrascosas. Aprovechando que acaba de salir la película hace poquito y nos subimos al tren de platicarlo, aunque queremos decir que principalmente vamos a hablar de la novela, pues de todo lo que opinamos cuando la leímos, vamos a platicar un poquito de qué nos pareció, los puntos que trata la novela, etcétera. Y al final, tal vez platiquemos un poquito de lo que nos pareció la película que ya vimos también. Sí, y lo que queremos también es como separar un poquito la película de la novela, porque pues en internet ha habido mucha crítica mala hacia la película, que más adelante también daremos nuestra opinión, pero también creo que es bueno entender que las adaptaciones tienen que ver con la directora o el director que está haciendo la película. Entonces, entender que es la visión de esa persona y como que hacer un análisis por, así como que por categorías, como por temáticas, de que, no sé, en el cine, pues dividirla en guión, en cinematografía, fotografía, vestuario, para poder como que ser un poquito más crítico de qué te gustó y qué no te gustó del cine de esa adaptación y ya poner la novela como a un lado, ¿no? Porque pues son diferentes formatos. Así es, recordemos que la literatura y el cine son pues formatos y artes completamente Sí. diferentes. Entonces, vamos a tratar de analizar pues cada una desde su punto de vista, ¿no? Así como nos gusta mucho leer, también nos gusta mucho el cine, Ujú. pero pues principalmente aquí nos juntamos a hablar un poquito más de libros, ¿no? Entonces vamos a explorar un poquito más la parte de la novela y desde... Pues bueno, vamos a ver, ¿ustedes qué creen? Cumbres Borrascosas, ¿es una historia de amor o es una historia de obsesión? Creo que ni siquiera obsesión. ¿Qué palabra utilizarías tú? O sea, ¿cuál sería este contrario? a la madre, Tiene demasiados temas, ¿no? tiene La demasiados novela. temas. Para mí es una, no es una historia de amor romántico. O sea, pero sí siento que es una historia de amor en el sentido de, eso es el amor cuando tu vida está llena de abusos y violencia. Ujú. O sea, más que nada es eso, ¿no? O sea, porque es un amor enfermizo, a veces obsesivo, a veces vengativo. Entonces siento que, pues, de que hay amor, a veces lo puedes ver en algún que otro matiz en algunos personajes. Y ni siquiera hablo de la relación nada más de Heathcliff y Katy, ¿no? Eh, pero sí no lo describiría como es una historia de amor, Sí, es un romance, no, para nada. yo tampoco. Es totalmente, siento que una crítica a la alta sociedad victoriana. Sí, a la sociedad en general, ¿no? Ajá. Como las dinámicas familiares inclusive, y sobre todo en lugares tan alejados de la sociedad, porque recordemos que Wuthering Heights está ambientado en un lugar muy
como solitario, como separado de todos. Bueno, vamos a poner primero un breve contexto sobre la novela, ¿no? Hablando específicamente de la novela, pues Wuthering Heights fue una novela publicada en 1847 por Emily Bronte y en su época, como mencionaba, Ale, fue súper controversial porque de hecho la tacharon de indecente, de tosca Sí. y como se publicó con un, ¿cómo se dice? Seudónimo. Con un seudónimo, la gente, porque las mujeres, pues, no era muy bien visto que que escribieran, ¿no? Y sobre todo estos temas. Em, sí, primero decidieron, bueno, las hermanas Bronte decidieron usar seudónimos y luego ya más adelante ya se supo, ¿no? Que era una mujer, pero aunque era escrita supuestamente por un hombre, aunque la gente pensara que había sido escrita por un hombre, también, o sea, la criticaron mucho. Y cuando se enteraron que la había escrito una mujer, todavía peor, ¿no? Sí, fue como, ¿cómo es posible que una mujer escriba sobre estos temas refiriéndonos al racismo, violencia, abuso, em, principalmente eso, ¿no? O sea, esa venganza que envuelve a los personajes, ¿no? Ese salvajismo que tienen todos los personajes de la obra, ¿no? Em, no se supo hasta, creo que después de que Emily murió, que lo había escrito una mujer. Y aún así creo que la gente no lo podía creer porque decían cómo una mujer va a escribir sobre esto, ¿no? O sea, cómo vas a haber hablado de todo esto, ¿no? Claro, es que las mujeres en esa época eran prácticamente, o sea, Estaban hechas para casa. para casa y no hablar y no quejarse y nada, o sea, Y en realidad, o sea, si eran de alta sociedad, pues sí eran mujeres letradas, ¿no? Pero los libros que se esperaban de ellas eran más como el estilo de Jane Austen. O sea, más ajá, romanticismo, optimista, claro. con mujeres que están hechas para su rol, que es casarse, dedicarse a los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? No mujeres fuertes que o pueden ser malas o pueden tener ambición o que ponen su dignidad ante todo, pues, ¿no? O sea, que son diferentes personajes de las hermanas Bronte, pero aquí principalmente hablando de Katy, pues, o sea, qué inmoral que un personaje quiera, por ejemplo, a dos personas, una Ujú, mujer, pues, o sea, sí. etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y pues más que nada eso, ¿no? El salvajismo de esta personaje principal, mujer, es como ella se comporta totalmente diferente a lo que se esperaba a la época. Sí, y aparte los temas que toca como tal la novela de Cumbres Borrascosas son temas muy fuertes. O sea, yo cuando lo leí, eh, me, sí me impresionó mucho y sobre todo la segunda generación, el nivel de cómo puedes despreciar tanto a un, o sea, el nivel de odio que puedes llegar a tener por alguien para querer hacerle daño hasta o sea, hasta sus hijos, y creo que es algo que también se da mucho en familias, ¿no? De que, no sé, una familia se Sí, pelean los tíos y también quieren que salen los embarrados primos los no se primos, no se hablen, hablan, etcétera, exacto. sí. Entonces, o sea, qué impresionante para mí que una mujer en los 1800 que tenía alrededor de, ¿qué dijimos? 25 Como años 20, ajá, cuando a la los escribió, veintitantos. veintitantos años Ujú. cuando la escribió, tenga este nivel de, que es consciente, este nivel de conciencia de cómo es la sociedad, que lo plasmó en esta novela, ¿no? Así es. Entonces, por eso dices tú, ay, tantos temas que toca, porque como decíamos al principio, no es o amor o desamor, no, es demasiada, es brutalidad, es Sí, venganza, brutalidad creo que es la palabra, sí, porque es muy cruda la sí, novela, es muy cruda, llega el momento en el que tú esperas un final feliz y a pesar de que podría decirse que tiene un buen final,
es agridulce, ¿sabes cómo? Porque es seguir queriendo romper con el patrón. O sea, la novela está dividida en varias partes, ¿no? Pues está la primera, que es la infancia de los personajes, después ya cuando son adultos, y después la tercera parte, que es la siguiente generación, ¿no? Pero durante toda la primera parte, que es la infancia de los personajes, pues te cuentan todo el contexto de ellos, ¿no? O sea, cómo están creciendo, eh, el lugar en el que viven, que la descripción del ambiente es otro personaje en sí, porque es un páramo desolado, en donde no vive nadie más, o sea, no tienen vecinos más que la casa De los Linton, de los Linton, que que está después, que se lejísimos, ¿no? mudan durante ese tiempo y estuvo vacía durante muchos años. Y, y lo demás es un páramo en donde todo el tiempo llueve, hay pantanos, hay muchas montañas, etcétera, ¿no? Entonces estás aislado de todo el mundo y de el pueblo cercano creo que está como a mediodía, algo así, en Sí, caballo. Entonces no tienes otro contacto más que eh, con la misma gente de tu familia o en este caso con tus vecinos, que son solo uno, y lo que te cría es el ambiente y habla mucho acerca de la salvajidad de los personajes, porque se crían básicamente en la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, es cierto. habla mucho de cómo toman sus emociones y cómo el ambiente va mostrándote todo lo que sienten, desde cuando corren vientos muy fuertes, cuando siempre está lloviendo, que la neblina, etcétera, etcétera, ¿no? Y se siente como un lugar aterrador, pero eso es lo que están viendo los niños, pues, ¿no? Entonces te Claro, pone en contexto de dónde estaba su mente al ir creciendo. claro. Y la verdad es que em, siento que vuelvo a lo mismo. Es muy la autora, cómo pudo tener esta capacidad de tomar el todo, o sea, ver cómo esta situación de que cuando estás en un lugar alejado, cómo se da esto de que el mismo lugar te da el contexto en el que creces y te educa. Y tiene mucho que ver la novela, o sea, Cumbres Borrascosas, el paisaje, con dónde creció Emily. Porque Emily y sus hermanos también crecieron en un páramo en donde siempre llovía mucho, había mucho viento, estaban muy alejados, ellos estaban como secluidos en su casa porque su papá era el cura del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, siento yo que ella quiso como que expresar su realidad a través de esta novela, ¿no? O Y sea, expresó siento que puso también. mucho de lo que ella sentía sintiéndose recluida, pues, de la sociedad, Sí, es ¿no? lo que te iba a decir, como que estas frustraciones, este sentimiento que la llenaba, yo siento esta rabia, este estrés que vivía también, porque en la novela los personajes están súper estresados todo el Todo el tiempo. tiempo. Y Entonces, y frustrados, no sé, frustrados. ajá. Entonces, obviamente, por eso te digo, a mí me sorprende muchísimo cómo pudo tomar mucho de su realidad y de su contexto y convertirlo en algo tan mm, que lo puedes adaptar, o sea, sigue habiendo adaptaciones, pues ¿cuántas adaptaciones ha habido de esta novela? Creo que en el Como cine ha habido cuatro, unas 6 adaptaciones. seis. Sí, desde los 1970 y tantos o 60, no me acuerdo, pero que hay una en blanco y negro, que Ujú. creo que fue la primera, y hubo varias entre los 80 y los 90 hasta la última, ¿no? Y sí, a lo que he leído, la verdad es que no he visto más que la última. Casi ninguna se llega a acercar lo suficiente a la novela porque se enfocan mucho en el romance de Heathcliff y Ujú. Cathy. Eh, que pues está bien porque en realidad el tema, ellos son los personajes principales, Ujú. ¿no? Pero yo siento que es muy difícil adaptar este tipo de novelas al cine como un romance, porque dejas de fuera la crítica real que estaba queriendo hacer Emily, ¿no? O sea, Heathcliff, por ejemplo, es un personaje racializado, o sea, en el libro nunca se expresa si es romaní, si es español, si es africano, si es portugués, o sea, nunca te lo dicen, ¿no? Pero está súper, súper explícito que es alguien de raza baja y de clase baja porque el papá Earnshaw, Earnshaw
Earnshaw. El papá de Katy lo Earnshaw. encuentra, lo encuentra vagando en las calles de Liverpool y lo primero que hace es preguntar quién es el dueño de ese niño. Entonces es como que, ¿quién es el dueño? ¿No tiene dueño? Bueno, pues me lo llevo. Y llega con sus hijos y les dice, aquí está su regalo, aquí está su souvenir, o sea, Sí, úsenlo porque como quieran. de hecho te dice en la novela cómo el papá siempre que sale de viaje les trae un souvenir a los Ujú, hijos. Y en esa ocasión llega el papá con el souvenir, ujú. Heathcliff. O Ajá, sea, y súper, digo, ahí puedes entender muchísimo que está hablando de alguien tratado como objeto y a quienes trataban como objetos en ese tiempo, ¿no? A así las es. mujeres y a las personas de color, ¿no? Ujú. Entonces sí, totalmente de acuerdo con que el personaje de Heathcliff, aunque nunca te lo diga tal cual, se puede entender. Siento que en la mayoría de las adaptaciones se centran mucho más en el romance de estos dos personajes principales, más que en el desarrollo de Heathcliff. Y yo creo que parte muy importante del libro es el desarrollo de él, porque Totalmente. Heathcliff es, de nuevo, una persona racializada. Podría decirse que a lo mejor fue esclavo, no lo sabemos, o fue abandonado, o llegó en algún barco, porque pues recordamos era Liverpool y Liverpool era un puerto donde llegaba todas esas cosas. Y, y en realidad es un niño, pues es un niño salvaje, sí, como cualquier niño que no tiene una disciplina adulta, Un guía. un guía, exactamente. Y, pero él no es inherentemente malo en un inicio. Regresamos al como dilema inicial que hemos tenido siempre como humanidad, ¿no? ¿El mal se hace o nace? Pero yo siento que en este caso, a este villano, Heathcliff, lo hicieron, porque pasa por una serie de abusos, de ¿cómo se dice? De aislamiento, de tratarlo como nadie, que él aprende a decir, bueno, pues a lo mejor no soy nadie, pero yo me voy a vengar porque yo sí quiero ser alguien. Y a pesar de que él se va y regresa como una persona educada y logra cambiar sus maneras y obtiene dinero, jamás puede ser aceptado simplemente por su color de piel. O sea, Katy en realidad no se puede casar con Heathcliff aunque él haya tenido dinero, simplemente porque la rebajaría el hecho de casarse con alguien de piel oscura. Ujú. O sea, nunca va a ser aceptado en la sociedad inglesa blanca alta, pues, ¿no? Y eso habla mucho de la época, siento yo. Creo que es algo muy importante que dejan mucho de lado algunas adaptaciones o que no se habla lo suficiente acerca del personaje, porque es lo principal, ¿no? Él toma Ujú. venganza a partir de que lo hacen un pequeño villano, de Claro, que quieres que sea malo, pues voy a ser malo claro. y me voy a vengar. Sí, y justamente yo siento que las adaptaciones al cine, como no puede, la novela es tan compleja y tiene tantos temas muy interesantes que en el cine no se pueden abarcar. Entonces, también lo hacen porque pues eligen el tema que venda más. Ah, por supuesto, sí. Y el tema que vende más pues es el amor, ¿no? El romance y la atracción sexual y todo eso. Entonces, pues tomaron o sea, sacaron porque sí hay cierto, no sé si romance, porque yo, por lo menos yo, no lo capté tanto como romance, la Ujú. relación entre Heathcliff y Más Catherine. como dependencia. La sentí yo más como una codependencia porque ambos crecieron en este ambiente, hablando ambiente de tanto el lugar como la situación familiar. Fue un ambiente eh, muy agresivo, que les causaba mucho estrés. Entonces, como que ellos se acoplaron, se encontraron y fueron el lugar seguro. Catherine de Heathcliff y Heathcliff de Catherine. Entonces, yo no lo vi así como un amor, yo lo vi como una codependencia. Sí, sí se Así. nota más así, porque recordemos, o sea, en realidad Heathcliff, el protector de Heathcliff era el papá de Katy. Durante todo el tiempo que el papá de Katy y de Hindley estuvo vivo, él les prohibió tratarlo mal. Y Ujú, se notaba que él quería como hacer de Heathcliff alguien de bien. ujú. O sea, le pidió a Katy que le enseñara a leer, eh, que lo tratara bien, etcétera. Básicamente le dijo, es tu mascota, haz con él lo que tú quieras, es tu compañero. Pero trátalo. Y, ajá. Y
mientras le prohibían al hermano mayor, que era pues el heredero, le tomó resentimiento porque pues le quitó el amor de su papá básicamente, ¿no? Entonces Y hay el de un su antes, hermana, ¿no? ajá, hay un antes y después a partir de esto, o sea, la vida de Heathcliff podría decirse más o menos bien porque seguía siendo un sirviente, no era tratado de la familia, era un sirviente, hasta después cuando se muere el papá de Katy y de Hindley y Hindley decide, yo te voy a tratar como un animal, o sea, porque a mí no me importas. Y nada Mm. más no te corro para no deshonrar a mi papá. Y ahí es donde empieza todo este dilema de hacerlo a él una persona salvaje, ¿no? O sea, porque estás excluido de entrar a la casa de los amos, tienes los trabajos más horribles, te voy a pegar cada que puedo. eh, Violencia espantosa. Mientras que la hermana, o sea, Katy quería seguir teniendo su relación de codependencia con él y el hermano cada vez que los veía juntos, pues, o sea, había Explotó. violencia, ¿no? Para Ujú. los dos, justamente. Sí, y también siento yo que cuando, hablando sobre esto, ¿no? Que Katy era como su, se muere el papá y queda Katy como su protectora. Entonces, cuando Katy decide casarse e irse con Linton, a la casa de los Linton, pues ahí también como que le explota, ¿no? Y por eso se va. Explota, o sea, se quiebra él totalmente, pierde, siento que ahí ya pierde la cordura y bueno, empieza a perder la cordura y, y es cuando desaparece, no sabemos nada de él, porque ya, o sea, ya no tiene nadie, literalmente no tiene a nadie No. quien lo cuide, o sea, quien, y digo también, cuando se va, también Katy se quiebra y también se empieza a volver un poco desquiciada. Sí, que recordamos igual que Katy también siempre fue una niña consentida, ¿no? Y siento esa es otra cosa, que no se explora también lo suficiente la relación de Katy con Linton, porque al final de cuentas, Katy sí quería a Linton, o sea, lo quería tanto que se lleva con ella a la tumba un mechón de su cabello. Y Heathcliff llega y se lo quita, ¿no? Y pone uno de él. Pero el mechón que Katy se quería llevar a su tumba era de Linton. O sea, ella en realidad sí quería mucho, sí lo quería mucho, simplemente que no había esta comprensión de haber crecido en el mismo ambiente. Eso, que eso era lo que la unía a Heathcliff, ¿no? O Ujú, sea, ella decía, yo no te puedo soltar porque eres parte aparte de mi pasado. Y de un pasado brutal, pues, ¿no? sí. Entonces, tú eres la muestra de que sí pasé por eso, de que no lo soñé, no me lo imaginé. Y sabes que algo que no hemos dicho también y que siento que es muy importante es el personaje que narra la historia, Ah, porque claro, también eso nos deja muchas dudas. Siento que por muchísimas. eso, aunque lees todo el libro y entiendes la situación y todo el contexto, siento que quedan muchas dudas, o por lo menos a mí cuando yo lo leí, me quedé con ese dudar de qué tanto será real, qué tanto se estará exagerando. También tenemos muchos huecos, o sea, no sabemos qué pasa en realidad. Yo siento que, por ejemplo, ahí entra la historia de amor entre Heathcliff y Catherine, o de amor, entre comillas, que en realidad no sabes qué tanto contacto tuvieron. O sea, qué tanto, si alguna vez, digo, si alguna vez se besaron, si alguna vez, digo, que sí dicen algunas partes que se besaron, creo, Creo que sí. pero no sabes en realidad qué tanto fue. Sí, y eso es, o sea, la historia está narrada Nelly. por Nelly, que es un tercer personaje, pero en realidad eso es lo que creo lo genial o lo que te causa tanta intriga de esta novela, que Heathcliff, Cathy y cualquier otro personaje involucrado en la historia principal no tiene voz nunca. O sea, nunca sabemos qué es lo que ellos piensan, qué es lo que, algún complemento que ellos hayan dado, etcétera. Todo te lo está contando Nelly, incluso, o sea, lo que los personajes están hablando es porque ella lo escuchó o porque ella lo vio o no sabe si ella lo está inventando. Porque aquí mi amiga es medio chismosona, le Sí, gusta el muy. chisme De hecho, la y novela se siente como sí, chismecito. pues la novela básicamente es chismecito del ama de llaves a Sí. un inquilino.
Y eso es lo que te va así como que atrapando, ¿no? Así como que, a ver, quiero saber el chisme de las familias. Pero eso justamente es lo que hace que nunca sepas realmente qué pasó, qué no pasó o qué es que está omitiendo ella, pues, ¿no? Porque muchas de las cosas que puedes ver ella fue detonante de algunas de ellas, pero nunca se pone como la causante de lo mismo, ¿no? Entonces no sabes si ella lo hace por cubrirse o por resentimiento o por, ¿cómo se dice? Cuando arrepentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso creo que es muy importante para leer esta novela objetivamente, de no confiar en todo lo que te está diciendo. O sea, Sí, no sabes en realidad qué pasó aunque te lo estén diciendo. exacto. Y siento que mucha gente caemos en decir, ahí, es que ahí está el meollo, pues, o sea, ves, sí se amaban y lo que sea. No, pues no sabemos, porque ninguno de los dos dijo absolutamente nada de su boca en la novela. Es lo que te digo, cuando yo siento que cuando oye que Catherine se va a casar con Linton, Ahí ya, ahí es el punto de quiebre de que se va y ya vuelve como un monstruo totalmente, ¿no? O sea, que también ahí tenemos mucho de que no sabemos a dónde se fue, cómo hizo su fortuna, porque regresa rico. Entonces, pero él regresa con un solo cometido, o sea, con un, ¿cómo se dice? con un Regresa objetivo con un que es. objetivo, eso, que es la venganza, ¿no? Ya a partir de este punto, cuando regresa, siento que el libro es venganza, venganza, Ujú. venganza, y todo horrible, o sea, todo se vuelve más denso. Sí. Yo lo sentí así como muy, muy denso el cómo utiliza a Isabel, Isabela, Isabela. Ujú. Isabela, cómo utiliza Isabela, cómo Catherine también empieza a como tener estos ataques de, ¿qué será? Como, ah, no sé si ansiedad o Sí, como histeria, como se Como, decía como antes. depresión, porque Sí, sí siento que al final de cuentas, eh, no explícitamente, porque pues no se sabía en ese entonces nada de las enfermedades mentales, pero sí siento que habla mucho acerca de cómo Catherine realmente tenía depresión y si lo piensas, cómo no, viendo el lugar donde vivía y todo lo que sufrió, pues no, obviamente claro. aparte de ser una niña pues caprichosa y lo que te dé la gana. em, Claro que iba a haber momentos en los que ella, si no conseguía lo que quería, se iba a romper y simplemente por ese rompimiento ya caía en cama enferma, ¿no? Antes cuando estabas deprimido, pues supongo que pensaban que estabas enfermo de alguna otra cosa porque no querías salir de tu cama, ¿no? Entonces yo pienso que es más eso, o sea, Sí, es que cierto. eran ataques como de depresión, teniendo el contexto de ahora de la actualidad, pues, ¿no? Sí, sí es cierto. Ahorita que lo mencionas, sí, sí pudo haber sido depresión. Y bueno, pues vemos también cómo, te digo, cómo los dos personajes, se podría decir, pues sí, principales, ¿no? Ujú, Porque Nelly está contando la historia de ellos dos. ujú. Van perdiendo la cordura. Y creo que justamente hablando de la novela, antes de pasar un poquito a lo mejor a cositas específicas de los personajes, eh, sigue siendo relevante por eso, ¿no? O sea, justamente, porque como dijimos, habla mucho de racismo, de destierro hacia esas personas, de em, Abuso, violencia, abuso abusos, generacional. abuso generacional, porque en la primera parte del libro, como les dije, es la infancia, la segunda son ellos adultos y la tercera son los hijos de ambos. Lo interesante y lo que creo que pues sigue con el tema de la novela es que este abuso generacional, este odio generacional, pues sigue con los hijos de los personajes, o Y sea, el hijo del hermano y el también, hijo de Hindley, el hermano de el Katy. hermano de Katy. Son estos tres personajes, el hijo de Hindley, el hermano de Katy, la hija de Katy y el hijo de Heathcliff. Y una vez que Heathcliff regresa con dinero y todo, pues él se queda con todas las propiedades que eran de Katy y de su hermano y adopta al hijo de Hindley, pero él dice, yo odiaba a Hindley con todo, o sea, era un odio tan espantoso por todos los abusos que sufrió, que él dice, yo me voy a vengar, pero con tu hijo.
Claro. Entonces, al hijo lo trata como lo trataron a él, pero se me hace muy curioso y creo que aquí es donde entra la parte gris del personaje, porque a pesar de que Heathcliff dice, yo odio a este niño y no lo voy a recluir y le voy a dar los trabajos forzados más duros y no lo voy a dejar que aprenda a leer y nunca va a ser tratado como el heredero de esta casa, pero nunca se ve o nunca insinúan que lo golpea. No, de hecho, hay una insinuación de que, ¿cómo se llama? No, ¿te Hindley acuerdas? sí le pegaba a su hijo. Ah, sí, Y de hecho creo que pero Hindley hasta lo quiso tirar de los tiró de las sí, escaleras y lo Heathcliff lo tiró. rescata. Sí, de hecho, a lo que iba, como que te insinúan que este niño quiere a Heathcliff. Ajá, Le exactamente. tiene miedo, obviamente, Porque es un porque monstruo. puede ver la clase de persona que es, pero sí, sí, hay cierto como agradecimiento que le tiene, podría Ajá, ser. a pesar de todo, lo cuidó, ¿sabes cómo? O sea, se Ajá. vengó de Hindley porque lo odiaba, pero él nunca se atrevió a recrear ese patrón de violencia. Ujú. Sí de trato, de maltrato, porque al final de cuentas, pues no le permitió ser una persona educada y lo trató como un sirviente más, etcétera, pero no continúa con esta violencia que él recibió de parte del hermano, ¿no? Y curioso porque cuando llega su propio hijo, el hijo de Heathcliff, a él sí lo trata con violencia. Sí, A él deja que se muera. O sea, le tal cual. prohíbe ayuda del doctor cuando está enfermo y todo y deja que se muera. ¿Por qué? Porque lo odia Y y el hijo también no es se merece un nada. personaje espantoso. El hijo también es un personaje espantoso. Creo que la única que se salva es la hija de Katy Es la Linton. más linda, es Es la la más más linda. buena. Y justamente como al final ellos, bueno, Katy con su primo. Sí, pues antes se casa. Era lo único que conocían. Pues cómo terminan estos dos personajes como que rompen, ¿no? Con Así este es. ciclo de abuso, Ujú. porque son los dos que no crecen con Sí, este abuso. sí. Sí, de Son hecho, o más. sea, pues Katy nace, entonces ella crece con su papá, con Linton y con Nellie. Y pues en realidad crece con Linton siempre lo describen como una persona muy buena, o Ujú. sea, él es bueno, es lindo, no es violento, es Es lindo. educado. Entonces, pues ella crece en un ambiente sano, ¿no? Y te muestra, justamente siento que ese es el como clímax, ¿no? O sea, te muestran cómo es una persona que creció en un ambiente sano y cómo es alguien que creció abusado, pues, ¿no? O La sea, diferencia, ¿no? exacto, Entre crecer en un ambiente balanceado ujú, a un ambiente totalmente claro. horrible, Y ¿no? siento que eso es lo que logra que ellos puedan romper el patrón de violencia generacional. Pues, Claro. o sea, cuando Katy no se deja quebrar por la violencia de Heathcliff al obligarla a casarse con su hijo y pues el hijo, y así todo lo que pasa y al final ella ve como la bondad de Hareton Ujú. y que dice, ok, o sea, él no es malo tampoco, o sea, él también Es víctima es de... víctima de todo esto. Siento que ahí es donde logran romper ese patrón y empezar a como esta redención entre las dos familias, pues, Ujú. ¿no? Ok, nosotros rompemos el patrón, a partir de aquí ya no va a haber más violencia ni más. Es un final como esperanzador, pero agridulce, porque al mismo tiempo ves cómo los mismos personajes en un inicio caen Sí, en en ese ese círculo. ciclo Ujú. y batallan para ir saliendo de él, pues, Sí, ¿no? Entonces, sí, esa parte me gustó mucho, pues, o sí. sea, porque lo que más me gustó es que puedes decir, Katy es una niña odiosa, Heathcliff es un monstruo, Hindley es un monstruo, Nelly es una chismosa, lo que te dé la gana, pero es lo ambiguo de los personajes. O Sí. sea, ningún personaje es Ujú. inherentemente bueno, ningún personaje es inherentemente malo, todos tienen sus motivos, todos tienen las razones de por qué son así. Entonces, vi un meme el otro día que decía, ay, Heathcliff, nunca van a poder lograr hacerme formar una opinión sólida de ti. Y yo así como que a la madre, yo también me sentí igual porque puedes decir, Heathcliff es un villano gótico, romántico, torturado por el fantasma de la persona por la que estaba obsesionado, Ujú. porque literal, fantasma es la parte gótica, mágica, preciosa del libro. Sí, O es un ser que fue profundamente herido, pues o sea, un sí, personaje que fue el resultado de violencia generacional, pues, ¿no? claro, Entonces es como totalmente. que
Yo pienso que es eso, o sea, son víctimas de las circunstancias, todos los Ujú. personajes. Y, y también como que me encanta también, no hemos hablado del personaje de Joseph, Ah, que sí. es el otro sirviente, pero Ujú. también te da como ese, como que terminas de entender este ambiente tan, ay, como Como severo. grosero, Ajá, como sí. tosco, Sí. que entiendo por qué la gente en su tiempo calificó la novela como tosca, Ujú. porque tienes a estos personajes que hablan sin pelos en la lengua Ajá. Sí. y que se llevan horrible, pero también siento que es, no sé, la magia de cómo escribió, para mí es, me voló la cabeza Mm. la manera en la que se escribió esta novela. Ujú. Y vuelvo a lo mismo, el hecho de que lo haya escrito una mujer en los 1800 habla Muy mucho sorprendente. de también la capacidad que tenía esta mujer para poner todo esto y cómo le dio este final ok, se cierra el círculo. ¿Sabes el nivel que tienes que tener en tu cabeza para armar toda esta historia? Sí, porque Y que tenga esta profundidad también de crítica social, ¿no? sí, porque, o sea, puedes decir, ay, Hareton es básicamente Heathcliff, pero en otro personaje. Y no es cierto, porque cada uno tiene sus motivos, cada uno tiene sus ambigüedades, cada uno tiene Su sus razón también deseos, de, como te ajá. digo, como Joseph, que es un personaje totalmente secundario, pero Pero todos también te influyen da. en todo. Y terminas de esta sensación que te da al leer la novela, como de desolación, Sí, porque ves como Joseph también es una persona muy, eh, es muy religiosa, pero de esas personas que nomás es religiosa. sí, sí, O sí. Y que sea, todo está mal y sí, que, o sea, sí soy religioso, pero soy una mala persona. ujú, O bueno, más bien como como eran gruñón, antes, como, como sí, estricto, severo, de que no puedes tener ningún deseo ni ningún pensamiento que no sean solo para Dios. O ujú, sea, ¿sabes? Como así, como ese cerrado así. sí. Y la verdad, para mí, yo muy personalmente siento que, sobre todo en esta novela específicamente, Ujú. no va a haber manera de que la puedan adaptar con su complejidad en el cine. O sea, Sí. y que te cause todo esto que te digo, Ujú. que te transmite al leerlo, o va a ser muy difícil que alguien lo logre, Sí. porque es muy complejo, tiene todos estos personajes, como dices, que cada uno tiene su razón de ser y están ahí, o sea, causan algo en los personajes principales Ujú. o terminan de ambientar la historia. Entonces, no sé, siento que Y es que siendo honestos, sí es cierto. Es muy difícil cualquier libro adaptarlo al cine, porque cada persona que leemos el libro vamos a tener cierta interpretación acerca de lo que leímos. Es cierto. Cada uno nos vamos a haber imaginado de manera diferente los paisajes, el ambiente. Si no están descritos físicamente los personajes, incluso nosotros también los vamos a imaginar de maneras diferentes, etcétera, etcétera, como ¿no? lo que pasa con Heathcliff, que no te da bien. Ajá, o sea, solo te dicen que es oscuro, pero no te dicen en realidad Ujú. qué tanto, o sea, Ajá, no sí. sé, ¿no? Porque una persona española de esos años sí era racializada en Inglaterra, pues ahorita no, pero en ese entonces sí. Porque pues por toda la afluencia de navíos y redes comerciales, todo eso, etcétera. Pero principalmente siento yo, en mi opinión, o sea, no puedes hacer una historia de amor desde el punto de vista de Heathcliff y Catherine, porque en realidad nunca sabes lo que piensan Heathcliff y Catherine. Entonces ahí ya estás haciendo tu percepción Claro, y eso ya cambia mucho de lo que está escrito en el libro. No digo que una sea mejor que la otra, para nada. Simplemente ya estás metiendo tu percepción en la interpretación. Ya no es algo que pueda ser fiel. Por eso siento yo que es muy difícil esta obra adaptarla, pues, o sea, porque sí. tienes que meter de tu perspectiva de lo que tú querías que sintieran o que vieran los otros personajes, porque no está descrito en ningún lado. Sí, y justamente ya hablando más de la película, ¿no? De esta adaptación que hizo Emerald.
Emerald Fennel, eh, yo la sentí como un fanfic, así tal cual. O sea, para mí eso fue, o sea, como dices, fue tomar a los personajes y como tenemos demasiado espacio para imaginar, porque nos los está contando Nelly en la novela, como te decía, hay demasiado que no sabemos o que podemos dudar de lo que nos está diciendo. Siento que aquí la directora dijo, ah, pues esto es lo que pasa en realidad, ¿no? O sea, o lo que pasó en estos tiempos que no que no sabemos, vimos, ajá. que no nos contaron, ¿no? Más Ujú. bien. Y se puede decir, bueno, no sé, yo pienso que como un fanfic, de que tomas a los personajes y haces una historia nueva, porque yo la verdad, por lo menos, no sentí que fuera muy apegada a a la historia, como te digo, Ni yo siquiera en esta, esencia, pues. sí, Ujú. ajá, em, no, se centra totalmente en el amor aquí de los personajes y como decimos, la novela toca más temas más profundos y más densos que solamente el amor entre esos personajes, ¿no? No sé tú, ¿qué opinas? Así es. Así, así como Yo soy muy de esas. Yo soy muy de odiar las prefiero el películas. libro siempre Ujú. a las películas. O sea, en todas. Aunque haya adaptaciones de películas muy buenas, yo siempre soy de las que prefieren el libro. ¿Por qué? Pues porque pues en el libro yo me imagino lo que yo quiera, pues, Es que, ¿no? O ¿sabes sea, qué? nadie va a ser match a lo que yo me estoy imaginando, lo que yo espero, pues, ¿no? Ajá. Por eso siento que esa es la controversia con muchas adaptaciones, porque de los que preferimos los libros. Nunca nos va a gustar al 100% una porque nadie va a machar lo que nosotros esperábamos. Sí, y ¿sabes qué? Siento que en los libros, por el formato, o sea, hablando ya del formato, el formato cine tiene que ser breve, tiene que ser demasiado emocionante. De hecho, justamente estaba viendo una entrevista de Matt Damon con, ¿cómo se llama? El que era esposo de Jennifer López. Ah, Affleck, Ben Affleck. Con Ujú. Ben Affleck. Acaban de sacar una película en Netflix y en una entrevista estaban diciendo que ahora con el uso de los celulares la gente está más distraída Ah, por supuesto. en el cine. Ujú. Entonces, ¿qué hicieron los productores y los guionistas, no? Ahora le piden que los guiones tengan más escenas de alto impacto, o sea, que te estén sorprendiendo, como quien Ujú. dice, pero cada 5 minutos, haz de cuenta, porque la gente se distrae demasiado. Entonces, tienen que, tiene que haber más emoción, Tienen que que te tenerte jale enganchado. la Ujú. mirada a la pantalla, ¿no? Para que Ujú. no estés viendo el celular. Y otra cosa que también tienen que estar repitiendo muchas veces el conflicto, porque la gente a veces por estar distraída en el celular ya no sabe qué está pasando y pues si no sabe, pues pierde el interés, ¿no? Se aburre. Entonces, bueno, hablando ya de esto, de cómo es el formato cine, pues no alcanzan siento yo que no se alcanza a profundizar tanto como se profundiza en un libro. Entonces, tú en el libro entiendes como en la psique de los personajes, que es interesantísimo cómo se van desarrollando y cómo culminan, ¿no? Que en la película, pues, no, 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 cero. no, es que aparte esto es visual, pues, ¿no? O sea, tienen que estarte mostrando, no puedes tener 10 minutos de un personaje hablando consigo mismo para poder entender lo que está pensando, pues no, Ujú. obviamente te lo van a mostrar. Eso es totalmente comprensible, siento yo, ¿no? Hay adaptaciones muy buenas que me gustan mucho, o sea, me gustan mucho las películas de Harry Potter, menos la película 5. Me ¿Cuál es la cinco? gustan Espérate, ¿cuál es la 5? la ¿Cáliz de del La Orden Fuego? del Ah, Fénix. La Orden del Fénix. Sí, no le hicieron mucha justicia al libro ahí, pues, por Ujú. ejemplo. Eh, Me gusta mucho la adaptación que hizo Greta de Mujercitas, Ah, buenísima. Orgullo y mucho. Prejuicio es Por ejemplo, o sea, ahí de nuevo, el libro de Mujercitas está larguito, entonces ver la película es como si hubieras agarrado el libro y lo hubieras hecho de lo ujú, rápido que va, sí. pero entiendes qué está pasando. Y de nuevo, por ejemplo, en El Hobbit son 3 películas, y o sea, el libro El Hobbit no da para 3 películas, hay muchos personajes que metieron que no existen en el libro, etcétera, 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 ¿no? O sea,
No está mal, siento yo, que cuando haces una interpretación o reinterpretación o adaptación de un libro al cine, tomarse libertades creativas, porque el cine es otro arte, Ujú, es otro medio y cada persona de nuevo vamos a tener lo que imaginamos cuando leímos y lo queremos poner en esa adaptación. Entonces, pienso que está muy padre tomarse libertades creativas porque a veces eso enriquece la ujú. obra en vez de hacerla más pobre. En otras ocasiones la hace más pobre. Eh, el objetivo de una adaptación es hacer que estén conformes tanto las personas que no conocen la obra como las que la conocen. Siempre van inconformes en todo, Claro. porque hay gustos para todo. Pero tener a cierto porcentaje de que ya conoce la obra conforme y hacer que las personas que no conocen la obra se quieran acercar a ella. Ujú, Y siento yo, en mi perspectiva, que esta película no lo logró. No siento que esté haciendo que gente que no conoce Cumbres Borrascosas la quiera leer. Porque a lo que he visto en internet, cuando empiezan a ver de qué se trata, la dejan. Porque no es para nada una historia de amor como lo está pintando en la película. ujú, Y estamos los que ya la leímos, que se nos hizo tan difícil separar la novela de la película, porque los personajes no tienen, ni siquiera hablo de la adaptación en sí, de que, no tienen no, los personajes, o sea, intrínsecamente los motivos de los personajes ni siquiera son tan profundos como lo son en el libro, y siento yo que los suavizaron para caber en este fanfic. Pues ujú. no, o sea, pusieron un Heathcliff muy romántico, pusieron una Sí, Katy muy yearning, esperando el amor de Heathcliff, cuando ella no es así, es una niña berrinchuda que hace lo que yo quiero y si no estás, pues bueno, me vale, yo voy a vivir mi vida por acá. O sea, en ningún momento te dicen, lo esperaba y lo esperaba y No, pues, o sea, en ningún momento te ponen a Heathcliff así como que llorando por ella hasta que se va a morir. O sea, sí, el único contacto real en el que puedes decir a lo mejor sí se amaban es cuando literal ella ya se está muriendo. sí, ajá. Y Y puedes cuando ver se el muere. sufrimiento de él Cuando realmente se porque, muere, porque cuando le ajá, dice de que, cuando le dice: "Atorméntame", ajá, o sea, yo no puedo quedarme en este mundo solo, sin ti, pues tú sin eres ti. mi vida, yo no Ujú. puedo vivir sin mi vida. Y Sí. ahí es cuando puedes ver a la madre, entonces probablemente sí la quería. Ujú. Pero eso no te lo dicen en ningún otro lado, y en la película te lo muestran como que él siempre se siente así, como que él siempre Siempre se le lo demuestra demuestra. también mucho amor. Sí, Cuando en el libro se la pasan peleando todo el sí. tiempo, ¿Y sabes todo el qué? tiempo. Yo ajá, totalmente de acuerdo. Yo siento que la película romantizó muchísimo la historia, y de hecho te la venden porque en el tráiler era de que la Mejor historia de historia amor de todos los sí, tiempos. y pues no, ¿verdad? Desde ahí yo me quedé así como, si no es Orgullo y Prejuicio, aguanta, no, o sea, no es Emma. Eh, Sí, y no es sí es per cierto, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que le gustó. La mayoría de la gente que yo he visto que le gustó es gente que no ha leído el libro. Y está bien si querían una historia de amor, pues está bien, la gente puede disfrutar las cosas, yo no los critico. Critico el hecho de que critiquen a quienes no nos gustó, sí, porque no se parece al libro, ¿no? Es como, ok, yo la quería ir a ver porque tenía curiosidad, la vi porque tenía curiosidad, ay, cesé mi por curiosidad Jacob y Elordi también. Seamos seamos sinceros. honestos, que a pesar de que Jacob Elordi está guapísimo y Margot Robbie también es muy bonita, Sí, no me gustó el cast. a mí tampoco. No me gustó el No. cast porque para empezar, Katy ni es rubia. Y aparte está súper grande. O Sí, ella sea, es como 6 años mayor que él, 8, algo sí, así. yo Se justamente nota. eso pensé cuando Y son vi adolescentes, cuando pues. recién anunciaron el cast, yo dije: "No, no", aparte de que no me gustaba para él, pues, o sea, Ujú, como que ujú. no sé, no me gustó para nada el No, cast. a pesar de que no sé si de que la película se trata de la tensión sexual entre los 2 y la química, yo siento que no tenían química en realidad, o sea, no vi esa química. Hay muchas escenas de pasión y eróticas y la madre, pero yo no vi la No te química entre los causó 2, ¿sabes? sí, Es como, no te causó ese fíjate no, que justamente yo también me sentí dio lo mismo. más pena ajena que otra cosa. Justamente, y también leí un comentario en Instagram, creo, que decía que cada generación tiene su adaptación, ¿no? De Cumbres Borrascosas. Y cada adaptación, pues, es para el contexto de la generación. Y dice cómo ahora, en esta generación, en esta adaptación, tenemos una
el estilo muy sexualizado. Ah, Hay claro, sí. demasiado, y sabemos, ¿no? O sea, Ujú. cómo también están hipersexualizando a las niñas, todo esto, ¿no? Eh, y en esta adaptación, demasiado larga las escenas de encuentros, ¿no? Demasiado, o sea, fueron yo no tengo nada, no soy, ay, Persinadas. Sí, 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 ni al no, no, o caso. sea, ni al caso, pero se me hicieron tantas que me aburrió. Ujú. O sea, ya fue como que, otra vez, ¿Qué es lo que comentábamos, no? Que, ay. okey, si quieres adaptarlo como una historia de amor, estás haciendo tu fanfic erótico, Desarrolla la relación entonces romántica, pero no hubo desarróllala un desarrollo de relación y romántica ten esa tampoco. tensión también, Ujú. porque no se siente, por lo menos yo no sentí, separándola, ¿no?, del libro, em, yo no sentí esa desesperación por verse, por estar juntos. Nunca vi yo esa. No, y ya quitándolo del libro, ¿no? Si quieres hacer estás haciendo una película de la época de los 1800 tan explícita en cuanto al contacto, cuando en esa época no era bien visto, ¿sabes cómo? Era, o sea, si la vas a hacer accurate, como dices tú, pues, o sea, entonces, ¿dónde está la tensión entre, ay, no te puedo agarrar la mano aquí en público, o me tengo que esconder, o lo que sea? Nunca hubo ese como build up Sí. de su tensión, simplemente fue como muy explícito en cuanto a la sexualización, y sí es cierto, creo que habla mucho de, pues, de esta generación, porque incluso, pues, la persona que me encantó el soundtrack, eso sí, Ah, pero, sí. pues, o sea, Charlie X XCX, y X. o sea, también es muy sexualizada Ujú. en Sí. sus, shows, etcétera, pues, está también Sabrina Carpenter y la madre, pues, no, o sea, se ve mucho esto ya en el medio, y creo que es caer dentro de lo mismo, porque es lo que está vendiendo a final de Claro. cuentas, ¿no? No tengo nada en contra de eso, a nosotros nos pasó en los 2000 con Britney, Cristina, etcétera, pero, al final de cuentas siento que fue una historia para vender, más que Ujú. querer hacer realmente una adaptación de una novela icónica de la literatura inglesa, pues, ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo. siento que ella tomó, ya hay películas de, 1000 películas de época que están saliendo ahorita, porque puedes ver las otras adaptaciones y siento que no están tan sexualizadas como esta. Sí, y fíjate que yo vuelvo a lo mismo, pues estaba haciéndome investigación, ¿no? Para este capítulo. Y una de los comentarios que vi también fue que Emerald Fennell tiene este estilo como muy kitsch Ujú, y, y como que su intención en esta película era exaltar mucho el romance. ujú. Y Muy hace novelesco así. muy novelesco, muy así rubí, ese estilo, ¿no? Pero, okey, entiendo que es su estilo y que eso quería hacer, pero sí siento que, no sé, como que se basó tanto en hacerlo así, en hacerlo vendible, en hacerlo agradable a la vista, poniendo a Jacob Elordi y a Margot Robbie, también la la dirección la dirección, el diseño de la producción, como vemos las casas, el vestuario es hermoso, todo esto que es tan llamativo, tan kitsch, y tiene mucho color, es puede llegarse a sentir un poquito tosco, pero también es agradable a la vista, o sea, porque es demasiado aesthetic, ¿no? La película, así yo la sentí, como que giró alrededor de que la película fuera muy aesthetic. Bueno, pero bueno, para mí, voy a como para separar el libro de la película. El libro logra, en mi opinión, ¿no? Logra muchísima profundidad psicológica, como decíamos, los personajes puedes entender desde que chiquitos hasta cómo crecen y terminan la historia, ¿no? Además, la estructura narrativa es una joya. Me encanta cómo te cuenta una historia dentro de una historia y luego de repente Lockwood, sí, también te cuenta y estás así como que, ¿qué está Sí, pasando? sí, justamente así como dices, es una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia. Sí, es muy compleja, que lo que también lo hace muy enriquecedora, literalmente hablando, siento yo, la aprecié mucho también por eso.
que tiene esta narrativa tan compleja, además de los temas complejos que toca. Y yo porque la leí yo en inglés y sí me es una novela difícil de leer porque siento yo que todos los clásicos son difíciles de leer por las palabras que utilizan. eh, y todavía si le metes esta complejidad de que te lo está narrando alguien y luego mete una historia también, Se vuelve sí, complicada en se vuelve cierto punto, complicada, ujú, enredosa. pero es muy buena, es muy, muy buena. Por eso siento yo que vale mucho la pena leerla. Y también la historia como tal, porque la evolución que va dándose en la historia, totalmente en el libro también es maravillosa. Y, bueno, no sé si tú quieras decir la de la película. No, justamente, o sea, siento que eso es lo que logra el libro, ¿no? O sea, transmitirte la profundidad, la ambigüedad de los personajes, del ambiente, el ver de los puntos de los que está contada la historia, cómo ven todo ellos, etcétera, etcétera. A diferencia, pues en el cine eso es muy difícil de transmitir, más cuando es una historia dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de una Ujú. historia, ¿no? Eso sí, siento que, por ejemplo, la película sí logró mucho impacto visual. O sea, siento que sí logró transmitir lo que te provoca el ambiente en el que vivían los personajes. O sea, desde las casas, el clima, etcétera. Siento que eso lo transmitieron muy bien visualmente. Siento que tiene escenas muy impactantes y muy bonitas. Y eso fue lo que pude apreciar yo de la película. Pues, ¿no? Que siento que sí logra sacar de la esencia del libro. Sí, bueno, hablando ya meramente de la estética, pues como decíamos, el cast son hermosos, todos. Y porque inclusive Nelly también es bonita, o sea, se me hizo Sí, bonita en sí. en la película. Y a Joseph en la película, yo cero que me lo imaginaba así, Así que es un cero. viejito en el libro, pues se lo pusieron bien Sí, guapo. bien guapo, bien joven. Bueno, o sea, la, Isabela también es muy bonita. la estética, Isabela, muy bonita. Al único que no pusieron tan guapo es a Linton y creo yo que sí me lo imaginaba más guapo. Es que, bueno, ese es otro tema. O sea, a Linton sí lo pusieron, el actor es hindú, creo, de ascendencia Yo creo que hindú, sí. y pues Linton es güero, pues. Entonces Ajá. es como que ahí está lo raro, pues, ¿no? Por eso te lo imaginas con esta belleza eurocéntrica, pues, ¿no? O sea, el Ujú. actor no se me hizo feo, pero pues no es No, lo que te dicen en el libro. exacto, sí, sí, sí. Pero siento yo que lo hace Emerald Fennell con esta intención de que te enganches Ujú. con que... Con que Jacob está bien guapo y Exacto. Heathcliff, súper sexy, la Sí, como madre, que pues, ¿no? dejes a Linton como que, no, Ujú, no, no, es ujú. rico, pero no, no se compara, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, la película sí logra, estoy totalmente de acuerdo contigo, de que logra este impacto visual. Aparte, a mí sí me gustó que tuvo este detalle, fue muy detallista, siento yo, en poner el ambiente cuando pasaban cosas tristes, había lluvia, cuando pasaban cosas más tormentosas, había mucho viento. Entonces sí puso estos detalles que el entorno, que bueno, que en la novela sí te menciona sobre el entorno, pero pues yo siento que hasta ahí. O Sí, sea, sí, sí siento que al final es una historia que es, es mucho más enriquecedora leída que vista. sí. Y simplemente por la complejidad de los personajes, ni siquiera porque, la película esté mal hecha o lo que sea, o sea, no me voy a meter en eso. Simplemente por el trasfondo de la historia es mil veces mejor leída, porque te va a dar toda la carnita que necesitas para entenderla, ¿no? Sí. Algo que nunca, siento que nunca se va a poder lograr en ninguna adaptación. Yo también pienso que es una historia que funciona muchísimo mejor leída y por algo es un clásico y por algo no ha perdido su valor a través de los años. Eh, y bueno, yo creo que una adaptación más, siento Sí. yo. Sí, 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 así como, pues sí, adaptaciones, una más, no creo que vaya a ser la última, Sí. no creo que vaya a ser la peor ni la mejor. Ujú. Em, pero bueno, en general, yo desde mi trinchera digo, hayas visto o no, o planees o no ver la película,
creo que leer Cumbres Borrascosas es un must. Sí, Es totalmente. una obra maestra de la literatura. Creo que es muy importante para entender em, pues muchas novelas actuales y siento también que es muy importante históricamente, ¿no? De nuevo, porque lo escribió una mujer en unos años en los que no era posible para ellas y resistió y la publicó. Y, y creo que es algo padre de honrar, ¿no? Seguir leyendo los clásicos que hicieron estas mujeres, no sé, en mi Sí. perspectiva. No, yo sí también estoy totalmente de acuerdo contigo de que Cumbres Borrascosas es una novela que tienes que leer y que tiene un valor impresionante por la manera en la que se escribió, el tiempo en el que se escribió y todo eso. Yo sí recomendaría, yo creo que si no te quieres decepcionar, ve la película primero y luego el libro, si no has leído el libro. eh, Puedes ver la película así como que, Como como entretenimiento, o sea, entretenimiento, la sí. verdad siento que no está de más ver la película si quieres, si tienes ganas de ver algo así como romantizoso, aesthetic. Em, Eso sí, yo creo que incluso aunque no hayas leído Cumbres Borrascosas, creo que es muy importante tener en cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con la historia. Ujú, Porque siento que ese engaño que usan de usar el nombre para atraer gente y decir, así es esa historia. No, ujú. no es así. O Sí, sí, sea, es cierto. vela con la conciencia de que no tiene absolutamente nada que ver con Cumbres Borrascosas. Sí, por eso te digo, a lo mejor vela y luego lees el libro. Ujú. Siento que a lo Sí, mejor la puedes apreciar un poquito más, sí. porque sinceramente, yo en lo personal sí salí molesta del cine. Yo también. No voy a Eh, decir que no, sí me enojé al principio, luego ya lo consulté con la almohada y dije, bueno, me voy a calmar, pero salí enojada del cine así con cara de, tengo mucho cringe. Que sí. llegué ranteando así de que, no puede ser. Pero luego ya me calmé y dije, ok, ya no puedo como tratar de ver las dos partes. Luego ya hablamos con Analizarla. una amiga que sí le gustó y dije, bueno, puedo ver por qué le gustó, etcétera, Ajá. etcétera. Sí, Entonces sí, es sí. como, pues siempre van a estar las dos perspectivas, ¿no? Exacto. De nuevo, yo creo que jamás ninguna adaptación de ningún libro va a ser totalmente fiel y nunca nos va a gustar 100% a los lectores. Y es válido. Y siento que también, de nuevo, es válido que los directores se tomen sus libertades creativas, pues, para eso están haciendo ese tipo de arte, ¿no? Sí. Pero, eh, pero no es Cumbres Borrascosas. Sí, la verdad, ajá, yo la verdad a mí no Yo a no la me película en gustó en calificación general. le daría un 5 de 10, la neta. Y nomás porque me gustó la foto. A mí porque me gustó Jacob Elordi, o sea, porque está muy guapo, la verdad, Sí está muy y guapo, se la ve neta. precioso en en Sí, la película, perdón. guapísimo. Lo disfruté Por él. por él, sí. Pero sí, la verdad es que a mí me encantó Cumbres Borrascosas, la novela Sí, escrita, sí. y sí siento que no me movió la película. Sí, O sea, no me no, causó esta emoción que me causó el libro. O ajá, sea, exacto. este dolor a veces, desesperación, tristeza o incluso, no sé, o sea, todo lo que pude sentir leyendo no lo sentí para nada viendo la Ajá, película. sí, igual, yo también. Entonces, bueno, ahí En fin. ustedes díganos qué opinan, si les gustó, si no les gustó Si ya la leyeron el película. libro, si piensan ver la película, si la vieron les gustó, si leyeron el libro y vieron la película les gustó. Siento que se ha polarizado mucho en esta opinión entre de que si leíste el libro no te debe de gustar la película Ujú, o le faltamos el respeto a Emily Bronte y la madre, o sea, em, y muy en sí o no. Entonces yo en lo particular, si les gustó, pues qué bueno. A mí no me gustó, prefiero el libro, pero todas las opiniones son bienvenidas, ¿no? O claro, sea, en acá. este podcast, muy importante, respetamos mucho las opiniones. Sí, si les gustó, vamos a escuchar por qué les gustó. Sí, sí, No sí, estamos tratando de hacerlos cambiar de opinión. exacto. Como dices, cada opinión es Sí, válida y viene de un contexto diferente. A nosotros no nos gustó la película. Pero también, o sea, hay que formar cada quien su opinión, ¿no? Y para hacerlo, pues hay que
leer el libro o ver la película. Entonces, ustedes ya lo juzgarán por ustedes mismos, o cuéntenos en los comentarios también qué se nos pasó o qué agregarían ustedes, porque siento yo que hay puede haber muchas, perspectivas diferentes, ¿no? O opiniones Sí, diferentes. sí, claro. Desde de la película hasta del libro, etcétera. Creo que eso es lo padre, ¿no? Que es una historia que da para muchas interpretaciones y muchas perspectivas. Y lo padre es comentarlo, ¿no? Y siempre creo que dependiendo de lo que capta cada persona, tú vas aprendiendo otras cosas o vas viendo otras cosas que a lo mejor se te pasaron y Ujú. eso es lo padre de comentar, de hacer esta clase de análisis o comentarios. Ajá, sí, sí, sí. Y pues también quisiéramos saber qué opinan ustedes de esta historia, hablando del libro, ¿no? Que ustedes cómo perciben Cumbres Borrascosas, como, sí, como un amor pues un amor en general, porque también hasta Nelly puede sentirse como una madre cariñosa, algo, o una tragedia, ¿no? Porque pues también hay mucho de eso. Sí. ¿Qué percibieron más? ¿Si el amor o la tragedia? Y cómo ven a los personajes, o sea, realmente ven a Heathcliff como un villano o como un enamorado o a Katy como una víctima, o sea, ¿cuál fue su perspectiva acerca de Sí, esta historia? estaría muy interesante leerlos y conocer otras perspectivas. Pues esperamos ahí sus comentarios y pues creo que ya es todo lo que Sí, por lo pronto podríamos seguir, sería pero un capítulo demasiado largo si sí, seguimos analizando varias perspectivas y creo que eso es lo padre de este tipo de clásicos, que es una conversación interminable, o sea, no ujú, importa hace cuántos años lo escribieron, siguen dando de qué hablar, sigue habiendo carnita de donde sacar análisis cada vez más, porque también los tiempos van cambiando y vamos viendo otras cosas que no existían en ese tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso es lo padre. Y, y pues nada, aquí podríamos estar todo el día. sí, Y justamente creo que eso es lo padre. Y preview del siguiente capítulo, justamente eso es, creo, clave de lo que creó esta novela. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar un poquito acerca de las hermanas Bronte. sí, para como que ya entender más y cerrar toda esta opinión que estamos dando ahorita, de dónde viene y el por qué, ya te termina de dar el sentido. Así es. Como decíamos en nuestro segundo capítulo, entender siempre el contexto del autor te ayuda muchísimo a entender la obra y por eso vamos a hablar pues en el siguiente capítulo de estas autoras tan importantes para la literatura en general. Sí, es muy interesante la historia Muy interesante. de ellas, La la neta verdad. sí, también como de novela. Sí, y muy increíble también Sí, la genialidad de la familia. sí, en O sí, sea, de todos. Está sí, muy padre. sí, sí, Pero sí, ya platicaremos en el sí, siguiente. no se lo pierdan. Y no olviden dejarnos sus opiniones. Realmente queremos escucharlos, queremos saber si les está gustando esto. Queremos más que nada hacer este feedback con ustedes de que, qué es lo que les gusta, qué libros están leyendo, qué cosas les están gustando y crear esta conversación con ustedes. Recuerden si les gustó, pues también compartirlo con sus amigues ahí para Sí, que en podamos su club llegar a de más gente. lectura. Sí, sí, síganos en nuestras redes, estamos como subrayadas guión bajo y yo estoy como Marifer Sosas. Y yo como guión bajo Alejandra LL. Y recuerden cada episodio cada miércoles en YouTube y en Spotify. Y pues ahí nos vamos a estar viendo y nos vamos a estar escuchando. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente miércoles con más contenido de Ahora de Autoras, Así es. Nos vemos. específicamente. Bye bye.